Bueno, a nosotros nos tocó el tema 1.3, somos el equipo 5 y nos tocó el tema elementos del modelo de objetos, en este caso el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Bueno, como ya sabemos, la programación es la interpretación de un lenguaje que vamos a utilizar en la computadora. En este caso vamos a utilizar pues Java. Eh, bueno, como ya sabemos, la programación es una adaptación de un lenguaje que se le da un sintaxis pues definido por abstracciones y que se pueden utilizar mismos conceptos para ejercer un trabajo o una tarea en específico. La encapsulación, la abstracción y la herencia y el polimorfismo son conceptos que vamos a analizar más adelante y estos se tratan de la programación. Además, vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Como ya les expliqué, esto es una forma en la que se puede entender de una manera secuencial unas funciones de datos que van a ejercer una tarea. En este caso, estas funciones de datos serían como un código. Esto se guarda o se encapsula en datos y esta se convierte en una función, por así decirlo, y todo eso va a ejercer lo que es un programa. El lenguaje de programación C, aun siendo un lenguaje de programación que hace uso del paradigma imperativo, también es posible utilizar conceptos de la programación orientada a objetos o funcionales. Aunque el lenguaje en sí no ofrezca abstracciones propias de orientación a objetos o funcionales, este tipo de lenguaje de programación en Java es orientado a objetos, aunque también en el código de los métodos utiliza programación imperativa y con las novedades incluidas en Java 8, con las lambdas, streams o los records en Java 16 y el soporte en las estructuras de datos de las colecciones permite utilizar conceptos de la programación funcional que se tiene ya prevista. En cuanto a los conceptos de la programación orientada a objetos, los lenguajes de programación orientados a objetos se diferencian de los imperativos en el que el propio lenguaje incluye abstracciones y sintaxis específicas para el soporte de la programación orientada a dichos objetos. El lenguaje de programación de Java, considerado como un lenguaje de programación a objetos, incluye palabras reservadas para la definición de clases e interfaces e implementa los conceptos de herencia y polimorfismo. La encapsulación no es un concepto propio de la programación orientada a objetos, o PO, como muchos la conocemos, pero es fundamental. Los objetos son la abstracción que proporciona la encapsulación. En definición, es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. También sirve para separar el interfaz contractual de una abstracción y su implantación. Sabemos que existen 3 niveles de acceso para un encapsulamiento, las cuales son público o public, protegido o protected y privado, o igual puede llamarse private. Para ejemplificar más o menos cómo funciona este encapsulamiento, vamos a poner un primer contexto. Si necesitamos que, por ejemplo, con un vehículo, ¿no? Si necesitamos que cualquiera pueda acceder al color de un vehículo, entonces podemos declarar color como una variable, pero la declararíamos tenemos 3 opciones: declararla como privado, como protegido o como público. En este caso el contexto dice que cualquiera pueda acceder al color del vehículo, entonces tendríamos que escoger la última opción, que sería declararlo como público, para que cualquiera pueda acceder a la variable color. En un contexto 2, podemos decir que si necesitamos que se pueda acceder a color a través no solo de vehículo, sino ahora también de buses, y como pues sabemos, un bus es un vehículo, entonces también deberá tener acceso a color los buses. Entonces tenemos las mismas opciones, declaramos color como privado, protegido o público. En este caso, la opción que va acorde a nuestro contexto sería declararla como protegido, simplemente para vehículos y buses. Y por último,
necesitamos que el color para la variable color solo pueda acceder un solo vehículo. Entonces tenemos las mismas tres opciones, pero ahora nos iríamos por la opción de declararlo como privado, que solamente un solo vehículo pueda acceder a esta variable color. Es así como funciona lo que es el encapsulamiento en lo que es programación avanzada y en la programación orientada a objetos. La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la programación orientada a objetos. La herencia básicamente consiste en que una clase pueda heredar sus variables y métodos a varias subclases. La herencia permite que se puedan definir nuevas clases basadas de unas ya existentes a fin de reutilizar el código, generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación. Si una clase deriva de otra, esta hereda sus atributos y métodos y puede añadir nuevos atributos, métodos o redefinir los heredados. Para ello, debemos tener ciertos términos muy importantes para saber más o menos cómo funciona esto de la herencia. Para ello debemos tener en claro que es una superclase. Esta es la clase cuyas características se heredan, se conoce como superclase o una clase base o clase principal. Una subclase es la clase que hereda la otra clase que se conoce como subclase. La subclase puede agregar sus propios campos y métodos, además de los campos y métodos de la superclase. Y también tenemos que saber el concepto de reutilización. La herencia respalda el concepto de reutilización, es decir, cuando queremos crear una clase nueva y ya hay una clase que incluye parte del código que queremos, podemos derivar nuestra nueva clase de la clase existente. Al hacer esto, estamos reutilizando los campos, atributos y métodos de la clase ya existente. Para ello vamos a ejemplificar cómo podemos ocupar estos conceptos de herencia en un pequeño programa. En este programa que les estamos presentando en esta diapositiva, cuando se crea un objeto de la clase triángulo, una copia de todos los métodos y campos de la superclase adquiere memoria en este objeto. Es por eso que al usar el objeto de la subclase, también podemos acceder a los miembros de una superclase. Para comprobar si una referencia es de una determinada clase, se utiliza el operador instancef. Si se realiza un cast y un tiempo de ejecución no se puede realizar por la referencia no sea asignable a la clase que se hace cast, se produce una excepción del tipo class cast exception. En Java solo se permite heredar de una única clase. No hay herencia múltiple, sin embargo, sí se permite implementar múltiples interfaces. En Java, una interfaz es una colección de métodos que una clase que la implementa debe proporcionar una implementación de los métodos de la interfaz. En el mundo real normalmente tenemos muchos objetos del mismo tipo. Por ejemplo, nuestro teléfono celular es solo uno de los miles que hay en el mundo. Si hablamos en términos de programación orientada a objetos, podemos decir que nuestro objeto celular es una instancia de una clase conocida como celular. Los celulares tienen características como marca, modelo, sistema operativo, pantalla, teclado, entre otras cosas. Y comportamientos: hacer y recibir llamadas, enviar textos, transmisión de datos, entre otras cosas. Cuando se fabrican los celulares, los fabricantes aprovechan el hecho de que los celulares comparten esas características comunes y construyen modelos o plantillas comunes para que a partir de esa se puedan crear muchos equipos celulares del mismo modelo. A ese modelo se le llama clase y a los equipos que sacan a partir de ella la llamamos objetos. Una de las cosas que nos dice las clases Java, las cuales son abstractas, nos dice que algunas pueden ser extendidas por otras clases que no sean abstractas. Una de las clases que nosotros podemos implementar, o una de las cosas que podemos hacer, es una interfaz la cual proporciona una implementación para distintos métodos de la interfaz en sí. También, en caso de que nosotros no implementemos alguno de estos métodos o alguna de estas clases que tenemos que declarar,
una de las cosas que podemos hacer es declararla como o con la palabra abstract o abstracta. En la programación orientada a distintos objetos se nos dice que el polimorfismo se refiere a lo que es una posibilidad de enviar algunos mensajes a un grupo de objetos los cuales tienen una naturaleza que tiende a ser heterogénea. También algunos de los requisitos que esta tiene es que los objetos tienen que cumplir los requisitos que se utilizan de manera polimórfica y que estos deben de responder a algunos ciertos mensajes a los cuales estos se les envía. La apariencia del código que esta tiene que tener puede ser muy diferente dependiendo del tipo de lenguaje que nosotros utilicemos. También, más allá de todo eso, esto tiene obvias diferencias sintácticas a la hora de implementarse o aplicarse. Una de las esencias que nosotros podemos ver sobre el polimorfismo es que estas tienen una clase o un tipo de prototipo de la cual estas provienen, o que se refiere a los distintos tipos de objetos de las cuales estas van a llamar. Aún así, también nosotros podemos ver que el lenguaje por el cual está basado estas clases es muy habitual, o en algunos casos es la única de cual el lenguaje puede utilizar. O sea, algunos objetos solamente pueden utilizar ese método. También dichos objetos nos hacen que estos pertenecen a distintas subclases y eso tienen una misma jerarquía, o sea, se derivan de jerarquías de lenguajes. En esta diapositiva vemos cómo se puede conformar un polimorfismo, ya que se puede observar cómo en este grupo, que a su vez tiene un subgrupo en el cual podemos poner información en esta, ya que está conectado porque cumple con el requisito de ser una relación heterogénea. Vemos como el grupo se denomina animal y los subgrupos podemos poner cualquiera que cumpla con la norma animal. En este caso serían el gato y el perro. Como se ve en esta diapositiva, la jerarquía de clases que representa diferentes figuras geométricas. Las dos operaciones son el cálculo de área y perímetro, que sería nuestro grupo en cuestión, aunque también podríamos dividir a estos grupos por separado si quisiéramos. La fórmula depende del tipo de gráfico, lo cual sería nuestro subgrupo, ya que en el caso del cuadrado y el círculo, lo cual sería estos dos nuestros subgrupos, pues las fórmulas para calcular el área y el perímetro son diferentes en sí. Bueno, mi nombre es Jesús Martínez Esteba y para la conclusión del tema 1.3 de los elementos de modelaje de objetos, de encapsulamiento, herencia y polimorfismo, llegamos a que la conclusión respecto a este tema de la primera unidad es que podemos analizar diciendo que dentro de la programación orientada a objetos existen varios conceptos que definen este paradigma de programación: la encapsulación de datos, la abstracción de modelos en programa, objetos, clases e instancias, herencia, polimorfismo y composición. Este es el ejemplo de que en la programación en C, aunque es un lenguaje de programación que se utiliza de un paradigma imperativo, también puede usar los conceptos de programación funcional y orientada a objetos, aunque el lenguaje en sí no proporciona su propia abstracción funcional orientada a objetos. Y terminamos con lo que es la bibliografía para hallar cada uno de los que fue nuestra investigación.